Hola, ¿qué tal, mijos? Nuevamente les doy la bienvenida a un día más de trabajo. En esta oportunidad empezaremos con el día 14 en comunicación y lenguaje, que tiene como tema lectura silenciosa. Leemos muy bien este contenido, especialmente aquí donde dice ahora lee y aprende. Y luego nos vamos a nuestra hoja de trabajo, que dice así: lee silenciosamente la lectura del módulo, o sea, esta que está acá, que se titula Practica deporte. Hay que leerla silenciosamente y luego hacemos esta actividad que está bien bonita. Luego responde las preguntas del friso. ¿Qué friso? Quiero aclararles que no vamos a hacer ninguna de las actividades que menciona el módulo, sino que esta es otra actividad que yo estoy creando para ustedes. Bueno, el friso es esto que yo tengo acá, miren. Es una tira de un papel a la cual yo le hice dobleces. Miren, tiene sus dobleces. El doblez para que quede así como un cuadrito, pero se le llama friso porque tiene sus dobleces como un acordeón también, miren. Y vean cómo quedó, así ya apachadito. Tiene el título de preguntas con su adorno ahí como que fuera una gota de agua. Y en este friso hay preguntas. Por ejemplo, si ustedes abren el primer doblez, dice: ¿qué ejercicio es bueno para el corazón y te da alegría? Bueno, pues entonces aquí en el contenido, en este texto del módulo, está la respuesta. Después vamos a otra pregunta. Cerramos esta pregunta y vamos al otro lado, en el otro doblez, y pregunta: ¿qué hay que hacer para ser personas sanas? También respondemos acá porque aquí está la respuesta. En la otra, en el otro doblez menciona: ¿qué deportes menciona la lectura? Aquí está la respuesta. Luego vamos al otro doblez que tenemos por acá. ¿Cuál es el beneficio de nadar? Aquí está la respuesta. Y vamos a ver si hay otra. Bueno, ya no hay otra. Son 4 preguntas. Una. De este lado son 1, 2. Y de este lado son 1, 2. Prácticamente solo son 4 preguntas. Miren, hacen el doblez entonces y lo pegan en su hoja de trabajo. Cuando me vayan a mandar las evidencias, o sea, una foto, solo despliegan así el papel y le toman foto, ¿verdad? Miren, para ver cómo hicieron, cómo les quedó su friso. Básicamente eso tenemos que hacer en comunicación y lenguaje. Muy bien, pasando al contenido de matemáticas, en esta oportunidad tenemos convirtiendo números decimales en fracciones. Es lo contrario de lo que vimos en la clase anterior, que era convertir fracciones a números decimales. Hoy es a la inversa, convertir números decimales a fracciones. Pero antes de ver cómo se hace eso, vamos a resolver este problema. Este problema que nos va a recordar la clase anterior. Marta ha comprado 3/4 de litro de leche con don Marcos. ¿Cuánto equivale la cantidad de leche que ha comprado Marta en números decimales? O sea, ¿cómo convertimos esta fracción en números decimales? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase anterior, el día número 13. Dividimos el numerador por el denominador. O sea, 3 dividido entre 4. La tengo acá. 3 dividido entre 4. Como el 3 no se puede dividir entre 4, entonces como no da, subo un 0. Recuérdense que cuando un número no da, se sube un 0. Bueno, aquí lo primero que vemos es que no da, subimos un 0. Entonces al 3 le agregamos un 0 de la nada y por eso subimos un punto. Y ahorita ya podemos dividir, porque tenemos 30 dividido entre 4. 7 por 4, 28. A 30 le quito 28, me quedan 2. Le agrego un 0 de la nada, pero no subo punto porque ya lo subí una vez. Y digo 5 por 4 es 20. A 20 le quito 20, 0. Y me queda entonces 0.75. Y por eso es que la respuesta es 0.75 litros. Ahora bien, fíjense en este contenido, pues.
Ahora lee y aprende. Recuerda la equivalencia entre fracciones y números decimales. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? 0.1 es igual a un décimo. ¿Cómo sabemos que aquí va 10? Igual acá, miren, 0.2 es igual a 2 décimos. 0.3 es igual a 3 décimos. Miren esta, por ejemplo, 0.01 es igual a un centésimo. ¿Cómo sé que aquí van 100? Y miren esta otra, 0.001 es igual a un milésimo. ¿Cómo sé que aquí va 1000? Bueno, aquí a un lado tengo la explicación. Esto también lo deberían de anotar ustedes en su módulo porque es bueno tenerlo ahí para recordar en un futuro. Miren pues, después del punto, los números que están acá se llaman números decimales después del punto. Y cada número, cada posición tiene un nombre. Por ejemplo, el primer número después del punto se llama decimales, décimos. Se llama décimos. El primer número después del punto se llama décimos y representa un 10. El segundo número se llama centésimos, que representa un 100. Y el tercer número después del punto se llama milésimos, que representa un 1000. Por eso es entonces que sabemos nosotros que el 0.1 se representa con un décimo, porque miren, es un décimo, porque el primer número después del punto se representa con un 10 y se llama décimos. Muy bien, con esto en mente, entonces vayamos a la explicación. Alejandro compró 1.7, o sea, 1.7 décimos de yardas de sedazo para su gallinero. Escribe la cantidad de sedazo que compró Alejandro en fracciones. Convierte 1.7 a fracción como se muestra a la derecha. Vayamos entonces. Tenemos aquí 1.7, miren, que es igual a 1 más 0.7 décimos. Entonces venimos y hacemos 1 más 7 décimos y queda un 7 décimos. ¿Se dan cuenta? Este 1 es el número entero, 1. Y el punto 7 es esta fracción, 7 décimos. Entonces así se convierte un número decimal en fracción. Por eso es que aquí miren, 1.7 es igual a un entero y 7 décimos, 7 décimos. Así se convierte un número decimal a fracción. Veamos este otro ejemplo. Don José dice que el camión que maneja para llevar sus verduras tiene un motor de 5.4 litros. ¿Qué fracción es la equivalente a 5.4? Convierte 5.4 a fracción como se muestra a la derecha. Muy bien. Antes de ver lo que está a la derecha, miren, el número entero es 5. Y la fracción lo vamos a convertir del punto 4. Sería, ¿cómo se llama el primer número que está después del punto? Se llama décimos. Quiere decir entonces que estos 4 décimos los pasamos a fracción y decimos 4 décimos. 5 es el entero y 4 décimos es el número decimal, que lo convertimos a fracción. Miren, 5.4 es igual a 5 más 0.4. Paso 2, 5 más 4 décimos. Miren cómo lo convertimos. Y aquí menciona que hay que simplificar la fracción. O sea, esta fracción la tenemos que simplificar. ¿Se acuerdan ustedes cómo se simplifica? Hay que buscar un número primo que pueda dividirse entre el numerador y también entre el denominador. Y recordamos que los números primos son aquellos números que solo se pueden dividir entre uno y entre el mismo. Y entre ellos está el 2, el 3, el 5, el 7
y el 11. Estos son números primos. ¿Por qué? Porque solo se pueden dividir por 1 y por el mismo. O sea, el 2 solo se puede dividir entre 1 y entre 2. El 3 solamente se puede dividir entre 1 y entre 3. El 5 solamente se puede dividir entre 1 y entre 5. Lo mismo con el 7 y lo mismo con el 11. Por eso se llaman números primos. Ahora, para simplificar, tenemos que ver con cuál de estos números primos se puede dividir tanto el 4 como el 10. Y como vemos que los dos son números pares, entonces por ende ya sé que se puede dividir con el 2. Para simplificar, entonces digo 4 dividido entre 2, 2. 10 dividido entre 2, 5. Y aquí simplifiqué, miren. 4 décimos lo simplifiqué a 2 quintos. Y la respuesta final sería que estos 5.4 litros del motor de don José, al pasarlo a fracción me queda 5 2 quintos. El motor del camión es de 5 2 quintos de litros, miren. Cuando lo pasé al principio me salieron 4 décimos, pero como simplifiqué al final me quedaron 2 quintos. Entonces vamos a nuestra hoja de trabajo y lo que tienen que hacer ustedes básicamente es convertir los siguientes números decimales a fracciones. Por ejemplo, venimos y estamos con 3.3. Lo convierto a fracción y digo, escribo el entero que es 3 y después del punto lo convierto en fracciones. Estos 3 décimos lo convierto en fracciones y digo 3 décimos. Y ahí está. Me voy con el otro y dice 2.47. Escribo el entero que es 2 y el 47 lo tengo que escribir en fracción. Y lo hago de la siguiente manera. 47. Ahora, ¿qué número escribo aquí abajo? No voy a escribir el 10, porque si solamente estuviera el 4, sí se escribe de décimos. Pero como hay dos números, ¿y cómo se le llama a los dos números que están después del punto? Revisamos nuestra nota que hicimos en el módulo y miren, a los dos números que están después del punto se le llama centésimos y se representa con un 100. Entonces, aquí la fracción me quedaría 2 enteros, 47 centésimos. Miren cómo queda. Queda así. Les dejo entonces que ustedes puedan resolver este problema. Doña Marta compra 1.3 quintales de maíz a la semana para hacer tortillas. ¿Qué fracción representa 1.3 quintales de maíz? Bueno, lo hacen acá y la respuesta es conforme a lo que se pregunta. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer en matemáticas. En el área de ciencias naturales y tecnología tenemos este tema de infecciones de transmisión sexual. Leemos detenidamente este contenido para luego hacer el siguiente trabajo, que está muy bonito. En nuestra hoja de trabajo dice lo siguiente, miren. Elabora un trifoliar con la información que se encuentra en el módulo. Bueno, ¿qué es un trifoliar? Es nada más una hoja doblada en 3 partes. Miren, aquí tengo el trifoliar 1, 2, 3. Por eso se llama trifoliar. Es como un folleto. Entonces agarramos una hoja y a esta hoja le hacemos 3 dobleces. Estos 3 dobleces nos van a servir para colocar la información que se encuentra en el módulo, que es esta, ¿verdad? Esta información, miren, que está aquí. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, por medio de contestar estas preguntas. Ponemos en la parte de enfrente, ponemos el tema infecciones de transmisión sexual y vean, pues, abrimos el trifoliar y aparece la primera pregunta. ¿Qué son? O sea, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Está aquí en el texto. Colocamos la respuesta. La segunda pregunta dice, ¿cómo se transmiten? Aquí está en el texto, buscamos la respuesta y lo escribimos acá.
Y luego, en la otra parte, ¿qué debo hacer para no infectarme? Aquí está la información, la copiamos acá. Y por último, ¿cuáles son sus efectos? También aquí está el tema, la respuesta, para escribirlo acá. Y nos va a quedar un trifoliar. Ya cuando escribamos la información, entonces le ponemos pegamento aquí atrás y lo pegamos en nuestra hoja de trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer en Ciencias Naturales y Tecnología. Y por último, en el área de Ciencias Sociales, siempre estamos en el tema la ciencia y la investigación van de la mano. Leemos este contenido detenidamente y vamos a hacer lo siguiente. Analiza la siguiente situación. Resulta que tu familia constantemente se resfría. Piensa por un momento en las siguientes preguntas y responde. Y hay 3 preguntas. ¿Cuáles serían las causas de esas gripes? ¿Dónde buscarías información acerca de resfríos? ¿Y cómo ayudarías información a tu familia? Y eso es lo que tenemos que hacer en Ciencias Sociales. Como ven, es tan fácil. Bendiciones a todos y recuérdense de enviarme sus evidencias para poderlas calificar. Bendiciones.